Paz y bien para todos ustedes, discípulos de la palabra, estudiantes de la palabra divina, que titulamos Evangelio y Lección Divina porque, usando el método de la Iglesia, de leer, meditar, orar y practicar la palabra, tomamos las lecturas de cada domingo y le damos una lectura meditativa basados en el Catecismo Católico y sus enseñanzas que están relacionadas con la lectura correspondiente a cada fecha, en este caso, el 19º domingo del tiempo ordinario. Invocamos al efecto al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Valoremos las ediciones actuales de la Biblia, de la Divina Palabra, porque al comienzo de los tiempos del proyecto de salvación con Israel y la humanidad, se usaron muchos instrumentos cuando no había cultura escrita ni medios favorables de reproducción de la palabra escrita, que era hablada. Siguiente. Estos son ejemplos de esos soportes que en los comienzos se utilizaron. Vivamente recomendamos estas versiones de la Biblia. La primera contiene la ley divina, leer, reflexionar, orar y actuar. La palabra, la segunda, supera ampliamente o con creces la versión de Jerusalén. Se denomina de escritura de las escrituras. La tercera tiene excelentes notas explicativas. La cuarta también, que es hecha por biblistas latinoamericanos. Y la quinta, de circulación restringida, elaborada por un sacerdote alemán que trabajó en Argentina. Se llama Biblia de John Strobinger. Santa Biblia comentada por John Strobinger. Hay también un ejemplar que es la Didache, que está relacionada con el catecismo. Se llama así. Toma la palabra griega enseñanza, Didache. Siguiente. Tiene que ver, tiene acuñado los números del catecismo. Siguiente, por favor. Siguiente. El catecismo tiene 4 ejes temáticos. Aquí tenemos el método de lectura de la Biblia. Tiene texto y gráfico para que quede claro ustedes seguirlo fielmente en la devota lectura, meditación, oración y ejercicio de la palabra divina, que produzca su fruto. Siguiente. El catecismo tiene 4 temas claves en la vida del cristiano: el credo, lo que creemos, los sacramentos, 7, la vida en Cristo, los mandamientos y las virtudes, la tabla de la ley y la oración cristiana basada en el Padre Nuestro. Siguiente.
Nuestros hermanos judíos solo tienen el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Nosotros también, el Antiguo Testamento es el mismo que denominan ellos Tanaj o Tanakh o Mikra en hebreo. Está constituido por la Torá, la Pentateuco, los profetas Neviín y los Ketubín, los escritos, poesía, sabiduría, historia y crónicas sagradas. Ellos tienen un gran celo de conservar, estudiar, meditar, vivir la palabra de Dios hasta los escritos. Ya el Evangelio y las cartas de San Pablo, ellos no la tienen excluida de su Biblia. Pero que, pues claro, para nosotros que nosotros, la Biblia está completada, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, por los Evangelios, las cartas de los apóstoles. Siguiente. Una pregunta interesantísima de Jesús. ¿Por qué dudas? Siguiente. Es lo que nos dice en el Evangelio de este domingo. A Pedro que se hunde en las aguas, que simbolizan las dificultades de la vida. Toda la escritura habla de Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es el Rey de dolor y el Rey de gloria. Jesucristo sintetiza en sí el sufrimiento, la contradicción, el abandono, junto con la gloria, y es Rey que gobierna el universo, a pesar de que el hombre piensa que Él es el que conduce la historia. Pero el Rey de Reyes es Jesús, el Maestro crucificado. Siguiente. La misión de Jesús consistió más en enseñar que en hacer milagros. Los milagros, cuando hacían falta por la dureza del corazón del oyente, los realizaba. O la necesidad del creyente era apremiante. Pero Jesús, corroborando lo que dice Deuteronomio, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En él eso es literal, porque el Hijo de Dios habló de todo lo que le dijo el Padre que nos dijera. Está consignado en la Biblia. Fue consignado en su comienzo en rollos, como vemos en esta gráfica. Él es la palabra, el verbo de Dios que explica las Escrituras. Él es el Maestro sabio, profundo, que fue crucificado. Con su sacrificio nos restauró la relación con Dios. Siguiente. Jesús es quien resuelve el nudo de la historia de salvación desde la caída de Adán y Eva, instigado por el demonio, el ángel caído que simbolizaba la serpiente, aquel que le acepta introduce su veneno. Jesús es el fruto del árbol del bien y el mal que se entrega para redimir la humanidad. Siguiente. En asocio y cooperación de María Santísima, la nueva Eva que repara lo de la antigua Eva. Por favor, siguiente. Las lecturas de este domingo 19 dicen,
tomadas de primer libro de Reyes y Salmo 85. La segunda lectura y tercera, la carta de San Pablo a los Romanos y el Evangelio de Mateo, en su capítulo 14. Siguiente, siguiente. ¿De qué trata este texto? Del paso de Dios delante de el profeta Elías en el monte Horeb, en que le pide que distinga en qué forma pasa delante de la cueva donde está reposando de su viaje, que simboliza el viaje de la vida nuestro por esta tierra. Miremos qué dice el texto al respecto de este pasaje de Primera Reyes, capítulo 19. Dios le pregunta ahí a Elías, ¿qué hace allí? Él contesta que arde en celo por el Señor del universo, porque los hijos de Israel han abandonado la alianza, derribado los altares, pisoteado y pasado a espada a los profetas, quedándose él solo y buscándolo para quitársela. Dios le dijo, sal y permanece de pie en el monte santo del Señor. Y el Señor pasó en tres formas: de forma de un huracán violento, de un terremoto y de un fuego. Por último pasó en la forma de una brisa suave, desde la que le preguntó de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Y eh, Elías le responde que arde en celo por el Señor. Eso nos enseña que nosotros debemos acoger en el corazón la palabra divina, de manera que se encienda el corazón de amor por Dios. Siguiente. Observen que el profeta es perseguido, y no precisamente para llevarlo en hombros, sino para matarlo. El mensajero de Dios se expone al sacrificio. Seguir a Jesús cuesta tanto como a él le costó entregar la vida por todos en la cruz. Nos dice Isaías 53:5, por sus llagas hemos sido curados. Qué costo tan alto para rescatar nuestras almas de la condena del pecado, condena eterna. Siguiente. Miremos qué nos dice el número 436. Jesús, el Cristo, que significa ungido o Mesías. Mesías es el personaje que es sacerdote, profeta y rey. Reúne en sí esos tres cargos y distinciones de la jerarquía israelita: sacerdote, profeta y rey. Él es el que anuncia el mensaje de Dios Padre, pero como Él y el Padre son uno solo con el Espíritu Santo. Jesucristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio de su cuerpo y su alma por la redención humana. Jesucristo es el rey, pero un rey de un reino que es eterno, no es perecedero, no es corto, pero que pasa por la tribulación. Siguiente. Eso nos dice al respecto de Jesucristo. Por eso la palabra Jesucristo vincula a Jesús y Cristo el ungido, el elegido. Aquí lo vemos reflejado en la maravilla del lienzo de Turín, en el momento de la resurrección.
emanó luz de él que imprimió en la tela su imagen. Observen la majestad que tiene la imagen. A pesar de que murió bajo tormentos terribles, su rostro no está contorsionado por el dolor. Se entregó por amor. Su rostro ilumina a todo aquel que busca consuelo, paz y felicidad. Veamos qué nos dice al respecto el número 2583 del Catecismo Católico. Elías, como los demás profetas, invitan a la conversión de corazón, no una conversión superficial y pasajera. Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios. Le devuelve la vida a su hijo muerto por el monte Oreb. El fuego del Señor consume el holocausto por la súplica de Elías. Y en el monte Oreb, Dios se revela al profeta en el susurro de una brisa suave. Repito, el fuego del Señor que consume el holocausto es cuando se demuestra ante los profetas de Baal que el Dios verdadero es el Dios del Dios de Israel, el Dios de la primera alianza, el Dios de los judíos, pero que por su rechazo al Hijo de Dios se extiende a toda la humanidad. Siguiente. Salmo 85 en algunas versiones, el 84, trata de la providencia y el amor de Dios. Dios siembra la semilla a través de su Hijo, el sembrador, y Él fertiliza esa semilla. De nosotros depende no ser terreno rocoso, terreno de camino, terreno espinoso, sino ser terreno fértil que permite que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto, frutos de santidad en nuestra vida. Siguiente. Este salmo conviene valorar estos versículos, el 5, el 8 y el 9. Que Dios nos restaure, nos muestre su misericordia y nos dé su salvación. Pues Dios anuncia la paz a su pueblo, a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. Esta condición es indispensable frente al mensaje bíblico y evangélico. Convertirse de corazón, de profundo del ser. No debe ser una conversión pasajera, enclenque y a cuotas, como popularmente se dice, de una. Siguiente. Pero muestra el papel que tienen tan hermoso los profetas. Es decir, los que envían, traen la palabra de Dios. Aparentemente Jesús fue vencido en la cruz. Parece el gran fracaso. Veamos qué nos dice el número 214 del Catecismo.
se dan cuenta del valor enorme que tiene una fe sincera, completa, integral, porque la cruz ocupa el principal sitio en la predicación de Jesús, en su vida, en su obra, la cruz. No es una invitación a que se sufra, no es un énfasis en el dolor, es un reconocimiento del valor que tiene la vida del hombre, el sufrimiento. Dios escogió el camino del sufrimiento para redimirnos, puesto que Dios en todas sus obras de todo mal saca un bien, muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Siguiente. El número 2795 nos habla del señorío de Jesús, Señor de cielos y tierra, Señor de la historia. Señor equivale a Dios, a Amo Supremo. El que fue humillado ha sido elevado a alturas insospechadas. Siguiente. Dios está en el cielo. Cuando se dice en los cielos significa que hay diversos premios para los que llegan al cielo. Hay grados de santidad. El cielo es su morada, la casa del Padre, nuestra patria. El pecado nos ha desterrado de la tierra de la alianza y la conversión del corazón nos hace volver al Padre, al cielo. Es clave tener en cuenta esto, conversión de corazón. En Jesucristo se reconcilian el cielo y la tierra. Ha bajado del cielo, nos hace subir con Él por medio de su cruz, como lo vimos en la imagen anterior, que tiene los brazos abiertos para recibirnos. Pero la cruz se complementa con la resurrección y con la ascensión. Y naturalmente, claro, repito, no se queda en el solo sufrimiento, sino que ocupa un lugar preponderante en la historia del sufrimiento. Por eso ha trascendido por los siglos la cruz de Cristo. Y en la Semana de Pasión, la cruz de Cristo ocupa un lugar preeminente. Siguiente. La lectura que nosotros sacamos de la palabra tiene el riesgo de ser acomodada, acomodaticia. Es un evangelio suavitel, es decir, que proporciona buen olor, pero no quita manchas. El evangelio que está unido a la sangre de Cristo quita el pecado del mundo, quita las manchas de pecado, porque el pecado es una mancha para el alma. Siguiente. Entramos a la tercera lectura, Romanos 9:1-5. Elogia el papel de los israelitas en la historia de la salvación. Por ello nos afiliamos a Dios adoptivamente. A ellos se debe la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Les recomendamos vivamente usar las lecturas que se proporcionan para cada versículo, como pueden ver elencado a su izquierda. Siguiente. Útiles consejos para la lectura
de la divina palabra. Aquí la gráfica proporciona una estancia, unas condiciones para una sosegada lectura de la divina palabra y alimentarse de ella. Fíjense la importancia de un resaltador de color que tiene el escribiente. Se ve que tiene también más de una versión de la Biblia. Es útil tener más de una versión de la Biblia, como expusimos al comienzo. No leas con prisa, detente allí donde te llame la atención el Espíritu Santo y resalta, encuadra, subraya y fija en tu corazón la divina palabra, aquella que toca tu corazón. Son dos útiles consejos que nos da este autor de esta imagen. Siguiente, número 1792. La conciencia puede equivocarse por el desconocimiento de Cristo y del Evangelio, los malos ejemplos, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia, de su enseñanza, la falta de conversión y caridad puede conducir a disminuciones del juicio de la conducta moral. Es importante vigilar que la conciencia no caiga en el error, sino que permanezca y continúe en la verdad. Siguiente. Jesús nos insiste en entregar el corazón. Lo dice Proverbios 23-26. Y hacer de buena gana las leyes del Señor. Que nuestros ojos se posen sobre sus mandatos, su ley. Siguiente. Jesús nos ha regalado la devoción a su sagrado corazón. Nos pide confianza ese corazón. Y llama la atención porque allí en el corazón es el lugar de la alianza con Dios. El corazón nuestro puede rechazar la invitación de Jesús, que toca las puertas del corazón, como dice Apocalipsis 3:20. El corazón es nuestra morada, donde estamos, donde habitamos, nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondear, navegar, conocer el corazón humano. Es el lugar de la decisión, lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza, del pacto, del acuerdo, del testamento. Un número digno de retener, conservar, memorizar y practicar. 2563 del Catecismo. Siguiente. Jesús tuvo muchos encontrones, roces, controversias, choques con la mentalidad del pueblo judío, especialmente cabezas de sus representantes. Jesús con gran paciencia les enseñó, les orientó, pero el corazón del judío, afincado en la ley mosaica, no lo entendió y colaboró para que
fuese crucificado en asocio con el poder romano ocupante. Siguiente. Veamos qué nos dice la tercera lectura. San Pablo del Espíritu Santo por boca de, y pluma de él. El dolor que siente Pablo porque su pueblo rechazó al Mesías de dolor. Él quisiera entregarse para que se salvara el pueblo judío, porque al pueblo judío pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, y del procede Cristo según la carne. Dios lo que da, no lo quita, lo permanece. Hablamos en el caso de que nos hacemos indignos de los regalos de Dios. Siguiente. Entramos al Evangelio, Mateo. Los discípulos van en barca y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro pide caminar hacia él para desvirtuar su imaginación de que fuese un fantasma. Abordemos entonces el Santo Evangelio que nos narra esta bella experiencia que muestra el señorío de Dios Hijo sobre la naturaleza humana, la naturaleza física. Siguiente. Ese mar encrespado simboliza los sufrimientos y penalidades de este mundo. Habiéndolo reconocido, los habitantes de aquella comarca le trajeron enfermos y que pedían tocar siquiera la hora de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. A nosotros nos falta fe porque nosotros tocamos el mismísimo cuerpo de Cristo. Huye de nuestro espíritu de incredulidad y respeto a la Eucaristía. O sea, de la fe de esta gente que pensaba que con solo tocar con eh, el manto de Jesús se curaría y se curaban, de hecho. Jesús elogia mucho la fe del pueblo sencillo. Siguiente. He recomendado las citas ad latere al lado del texto para profundizar en los versículos que ustedes sientan como claves o valiosos para su desarrollo espiritual. Cristo es Rey, Cristo es Señor de todo. No parece porque vemos la prevalencia del mal. Pero recuerden, recuerden que él mismo tuvo que padecer su condena y su crucifixión y resultó victorioso, resucitando y ascendiendo al cielo. El humillado, el crucificado. Siguiente, número 447 del Catecismo. ¿Qué nos dice al respecto del Santo Evangelio? Que tenía señorío sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre el pecado, demostrando su soberanía divina. Él es el que triunfa sobre todo eso que a nosotros parece aplastante. Siguiente. Otra bella imagen que ilustra muy gráficamente el señorío de Jesús sobre la naturaleza, en este caso el agua y el viento.
sobre sus humildes apóstoles, que también tenían un buen grado de torpeza, lo confundieron con un fantasma. Fíjese que Jesús no hace alarde de su condición divina. De vez en cuando hace manifestaciones escasas, como por ejemplo la del Monte Tabor, o esta que camina sobre las aguas agitadas del lago de Genesaret. Siguiente. Veamos entonces qué nos dice. Atendamos la llamada de María Santísima, quien se apareció en la sala de Francia y reveló 33 profecías que se están cumpliendo en estos tiempos. Ella llora porque en la libertad humana se elige en contra de su hijo, en contra de la salvación que trajo su hijo, de la que ella es colaboradora. Siguiente. Esta canción entonces ilustra sonoramente la caminata de Jesús sobre el lago hacia sus discípulos. Escuchemos un fragmento de la misma. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y a los hombres en la iglesia congregó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.
Escuchemos la relación que hace el Padre Juan de un gran santo, patrono de los párrocos, modelo para todo sacerdote, pastor celosísimo, como lo vimos en la lectura de Elías, y derivamos de él las lecciones que podemos aplicar a nuestra tarea de santificación. El 4 de agosto se celebra a San Juan María Vianney. Él nació en Dardilly, cerca de Lyon, en Francia, en 1786, dentro de una familia de campesinos que tuvo que vivir la fe a escondidas porque durante aquella época estalló la Revolución Francesa que perseguía terriblemente a la religión católica. Quiso ingresar al seminario, pero su falta de retención y memoria fueron un gran obstáculo. Afortunadamente, un sacerdote descubrió que tenía buen criterio, sabía resolver problemas de conciencia y era seguro en sus apreciaciones en lo moral, por lo que hizo todo lo posible para ayudarlo y le dijo al obispo, es excelente persona, un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Ante esto, el obispo respondió, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Juan María recibió la ordenación sacerdotal y fue enviado a Ars, una pequeña parroquia pobre que tenía solo 370 habitantes y de ellos solo unos cuantos asistían a misa los domingos. Sin embargo, después del trabajo de este sacerdote tan paciente en las confesiones y el buen trato que daba a las personas, las cosas cambiaron tanto que la gente comenzó a acudir de todas partes. Confesaba 16 horas diarias durante el verano y 12 en el invierno. Para confesarse con él, había que apartar turno con 3 días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. El último año de su vida llegaron a Ars unos 100.000 peregrinos. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban quienes iban a confesarse. Él murió el 4 de agosto de 1859 en la misma población en donde fue párroco durante 41 años. Por su ejemplo y su labor, se convirtió en el patrono de los sacerdotes. Cura de Ars, ruega por nosotros. Siendo el corazón el centro de la vida humana, de la existencia humana, nos ha regalado el cielo las devociones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que invitamos a quienes no la hayan realizado a conseguirla y a ejecutarla. Siguiente. En Colombia, la Apostolado de Reparación ofrece este libro que tiene mensajes de Jesús que no cesa de tanto amor, alentar con tantos auxilios a nuestras almas en estos difíciles tiempos tormentosos como la escena de la barca a punto de hundirse en el Evangelio de Mateo. Siguiente. Otro libro que tiene mensajes recogidos de María para tantas almas de estos urgentes tiempos. Siguiente. Otra devoción que contribuye a la oración del pueblo de Dios es la devoción a la Santa Paz. Dios quiere que su corazón sea más honrado, más amado, más visitado. Siguiente. La medalla que ordenó Jesús acuñar para la devoción a la Santa Paz. Pedir que Dios nos ilumine con su rostro y se quede con nosotros en la Eucaristía y active el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Siguiente.
¿Por qué dudas, Pedro? ¿Por qué dudas, fulano de tal? Haz penitencia. Una tu oración, la penitencia. Nos dice desde Lourdes, nuestra Madre del Cielo. Siguiente. Pidamos el Espíritu Santo en su nuevo Pentecostés, que tanto hace falta a la humanidad actualmente. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Apoyen esta obra con su like. Pulsen allí también en la suscripción, de manera que esta labor continúe y se acreciente. Les agradecemos mucho su participación, su escucha, meditación a estas reflexiones, a este trabajo. No dejen de invocar al Espíritu Santo, ni dejen de orar, ni hacer penitencia. Dios los bendiga.